En el canal cultural de Televisa, Noche a Noche. Una de libros de poesía, ensayo y prosa, entre los que se encuentran El tigre en la casa, Casa Mayor y Tabernarios y Eróticos. Al referirse a la poesía dijo: es tan difícil como las matemáticas, es necesario una especialización para dominarla. El que no ha leído a los grandes poetas se encuentra desprovisto para leer poemas. A continuación, el programa Entrevistas nos presenta una conversación con este personaje. Yo los invito a que se queden en compañía de Manuel Aldama, que estará con ustedes el resto de la programación. Muy buenas noches. El verbo ultrajar sería la mejor descripción de la poesía de Eduardo Lizalde. Ultrajar, como Baudelaire, como Rimbaud, como Vallejo. Hacer que lo que se cubre de galas blanquecinas muestre todo lo negro de su horror. Desnudar los vocablos como el soldado bárbaro desnudó a las doncellas, a las Lucrecias de un mundo arrodillado en el templo de sus burocracias. La bofetada está lanzada. Óigame usted, bellísima, no soporto su amor. Y la bellísima, esa lengua marmórea que adoraban los poetas de antaño, tendrá que soportar el golpe. La poesía es el vehículo de la otra razón humana, la que es necesaria al hombre para sobrevivir conscientemente, haciendo a un lado las baraturas de la razón sacralizada. Soy, se ha dicho, escritor de maduración tardía, si es que he madurado realmente. Pero escribí poemas desde niño y a los 13 años o 12 me consideraba capaz de llevar adelante, de manera genial cuando menos, 3 carreras. La de cantante, la de pintor y la de poeta. Me parecía posible, en breve tiempo, ser cuando menos Tita Rufo, Miguel Ángel y Góngora, si me empujaban vientos propicios. Yo conocí a Eduardo Lizalde alrededor de 1950, cuando formaba parte de un grupo muy importante de jóvenes poetas mexicanos, entre los cuales estaban, además del propio Lizalde, Enrique González Rojo, Marco Antonio Montes de Oca y Arturo González Cosío. Cada uno de ellos ha seguido su camino
y participaron en esa experiencia que, a pesar de que no dio los frutos que ellos esperaban de ese movimiento, tuvo sin embargo la virtud de reunirlos y de articularlos en el principio de una estética general que le sirvió de base para su ulterior carrera literaria. Creo yo que incluso Eduardo ha escrito recientemente, o en fecha más o menos reciente, un libro donde hace la autocrítica del poeticismo. Pero lo cierto es que este movimiento, este grupo fue muy importante para la propia formación de ellos y para tener un panorama completo de lo que los jóvenes de aquella época pensaban respecto de las principales cuestiones estéticas y de las principales cuestiones de orden político y social. En aquellos años todavía vivía don Enrique González Martínez, que era una especie como de patriarca de las letras mexicanas, y prestaba su casa, que era un cuartel general del poeticismo, donde se celebraban reuniones, en donde se discutía lo mismo de literatura que de filosofía, diría yo preponderantemente de filosofía y de poesía y de literatura, aunque también pues, se hablaba de cuestiones relativas a otros aspectos de la cultura, por ejemplo la pintura o la arquitectura. Entonces podríamos ya decir que es un periodo formativo muy importante en la vida de Eduardo Lizalde. Veo a la falena agonizar hace 4 horas o 5. Lucha, se revela contra qué, contra un poder que desconoce al punto de ignorar la palabra poder misma y la existencia de las demás palabras y conceptos. Resiste inútilmente. Las franjas amarillas de sus alas forman 2 medios círculos trazados para terminar en qué otro cuerpo. La levanto suavemente para que beba el aire en que ha vivido. Logra planear apenas. Cae. Sus pequeños motores están mudos. No hay hospitales para mariposas, ni seguro social para estos pobres seres creados solo para decorar la tierra. Nada que hacer contra lo efímero, ninguna cirugía a la mano. De todos modos, ella se resiste, se incorpora, se dispone a volar, sufre un espasmo, asciende, resucita en un impulso romántico. Pero no, solo es el viento, una ráfaga absurda levanta por los aires la muerte de la vieja aviadora. De los poemas microscópicos publicados en 1949 recordamos algunos, parientes de los poemínimos de Huerta o de los haikai de Tablada. Disecaré tu beso verde en las hojas de un libro. Los árboles desnudos imantaron del cielo la marmaja de los pájaros y las estrellas. Nació el viento del oscilar paranoico de los árboles. Deliberadamente quise partir de Cada cosa es Babel para hablar de los libros anteriores, del Eduardo Lizalde anterior a Cada cosa es Babel, puesto que desde este punto de vista de Machado como un poeta de avanzada, todo ismo, y el poeticismo fue uno de ellos, hace suyas a las figuras que de algún modo lo prefiguran. Siempre he creído que, y me lo comprueba la publicación de la autobiografía de un fracaso, o sea, tu experiencia poeticista, tu confesión poeticista. Claro, cuando tú hablas de que este libro es el único cuya paternidad reconozco, bueno, lo hago en el sentido de que es el primer libro que legiblemente creo es merecedor de un reconocimiento de paternidad, pero para mi desgracia, pues la paternidad de todas las demás infamias que he publicado también es mía. Así que ese libro, Autobiografía un fracaso, que publiqué a instancias de algunos amigos que querían que hablara un poco de la experiencia juvenil, me presentó muy distintos problemas emotivos, generacionales, sentimentales y teóricos. Pensé en primer lugar que era ocioso publicarlo, pensé en segundo lugar
que parecía un acto de exhibicionismo o, como tú decías en alguna ocasión, de grandiosa cura en salud, pero luego me convencí de que sí era necesario como lección, y así lo hacen yo creo que todos los escritores que hablan con agudeza crítica del periodo juvenil de su propio trabajo de una generación. Lo ha hecho Paz brillantemente, por ejemplo, que ha hecho pues una visita histórica minuciosa, no solo de su propio trabajo inicial, sino de los trabajos que su generación contemplaba atmosféricamente a su alrededor cuando empezaron a trabajar las gentes de taller, por ejemplo, ¿no? Eran sueños sin fundamento, pues muy provinciano andaba yo a los 15, durante mi preparatoria en la Universidad de Puebla, y muy en la ruta del peor romanticismo y el más despistado modernismo. De ese pueblerino rumbo me empezarán a sacar en esos años amigos algo mayores que yo. Entonces, lo que primero se me planteó al escribir ese libro fue esto. ¿Vale la pena recuperar todos los textos desechados? Tal vez no, pero sí recuperar lo que permita comprender que había en nuestra generación una disciplina y un interés por encontrar seriamente un camino para arrojar algo nuevo a las prensas, ya que estaba detrás de nosotros una generación de poetas de tal manera brillante, como lo es la generación de poetas mexicanos que van desde la generación de Tierra Nueva y de Taller y la de contemporáneos, hacia la de López Velarde y aún más atrás, y por supuesto, cuando habían convivido con esta generación, la enormemente brillante generación del 27, que es la de Lorca, la de Alberti, la de Cernuda, la de Guillén, y en América Latina estaban también los contemporáneos americanos de los contemporáneos mexicanos, que son algunos de los poetas supremos de la lengua, y entre los que se cuentan, para qué repetirlo, pues Neruda y Huidobro y Vallejo y tanta gente más. Esta autobiografía de un fracaso, el poeticismo, debería ser un libro que rememorara con humor y fervor la hecatombe, solo la parte que me toca a mí, de toda una experiencia artística de adolescencia que dejó ver alarmantemente sus huellas perniciosas en los poemas y cuentos que perpetraba ya el autor en la nada juvenil tercera década de su edad. Por ahora me sirve el título para dar pie a la publicación de una serie de poemas inéditos y que son a todas luces, desde el punto de vista estético, materiales generalmente nefastos. Poemas publicados en 1949 y 1950 en algunos diarios y revistas. El Universal, la revista Fuensanta, y en 1956 apareció De la mala hora, su primer libro. Publicó asimismo en los Cuadernos del Unicornio, y en un sobretiro de la revista Polémica se imprimió La sangre en general, cuyas páginas fueron decomisadas por la policía en un asalto a la imprenta. Los ejemplares que se salvaron fueron quemados democráticamente por la dirección del Partido Comunista Mexicano, porque en la revista aparecían colaboraciones de disidentes como José Revueltas y el propio Lizalde. Nuestras aficiones marxistas y nuestra preocupación social y nuestra devoción por el activismo político definido parecía contradecirse con toda una poética o una teoría poética que tenía aspecto pero extremadamente elitista. ¿Cómo se podía hacer practicar un supergongorismo inalcanzable desde el punto de vista de su contenido y al mismo tiempo practicar la actividad política y democrática? Claro, muy pronto entendimos, no nada más yo, creo que todos los escritores de esa generación, y no en México sino en el mundo,
que no eran inconciliables esas actividades, que no tiene por qué la participación social de un escritor invadir los términos de su literatura, cuando, independientemente de la actividad política desarrollada a lo largo de todos estos años y las desilusiones que las deformaciones sectarias del marxismo y del socialismo en el mundo nos condujeron a, cuando menos a muchos de los hombres de mi generación, al desencanto y la amargura que posterior a los años 55, 56, 57, años del 20 Congreso de la Unión Soviética, yo tenía intereses teóricos, filosóficos, hicimos la carrera de filosofía por otra parte, y en Cada cosa es Babel me proponía mucho más de lo que el poema es, por supuesto. Es de alguna manera, como todo poema, un poema frustrado. Lo que uno cree que va a ser un poema, sobre todo cuando se le ocurren, como sucede frecuentemente conmigo, más que poemas sueltos, conjuntos o series o libros alrededor de una determinada temática, lo que hace muy lenta y muy complicada la factura de cada libro, por eso soy tan lento al escribirlos. Lo que me preocupaba, digo, en Cada cosa es Babel, lo que intentaba yo hacer con él, más bien, es esto, una especie de suma de todas las formas, no solamente métricas, tónicas, rítmicas, que podían encontrarse a la vista en la poesía de lengua española y en otras cuyo alcance, cuando menos como lector, fuera posible para mí, sino todas las poéticas en boga, todas las formas de abordar la poesía y todas las nuevas formas de abordarla que se me podían plantear como creador. El poema entonces quería ser un mosaico de poéticas, no la declaración poética personal. Pues Eduardo Lizalde y yo somos parte del grupo poeticista. Nos conocimos a principios de los 50 y pasamos tanto tiempo juntos elaborando una poética, compartiendo la vida y hablando siempre de la poesía en sitios non santos como el bar La Providencia y un cabaret, La Burbuja. Pero esto vino después, en realidad los principios fueron sumamente sobrios y establecimos una corriente de comunicación literaria y comunicación vital muy fuerte. Él fue un poeta de desenvolvimiento lento. Quizás sus compromisos que él confiesa con golpes de pecho y sinceridad real, sus compromisos con el estalinismo casi, lo hicieron francamente pues comenzar mal. Pero un libro súbito, El tigre en la casa y después La zorra enferma y después un hermosísimo y complejo poema sobre la ciudad, le dieron una dimensión extraordinaria en las letras nacionales, una fecundidad asombrosa, sobre todo realismo, vigor de la ironía. Creo que él ha sido un lector constante de Fernando Pessoa. Pues todo esto armó de él el espléndido poeta que ahora conocemos, un poeta de sinceridad, de desnudez, de desconfianza en la retórica y de alto voltaje imaginativo. La experiencia poeticista resulta un fracaso rejuvenecedor si se compara con la Beat Generation, que fue carne de cañón, muerte inútil, movimiento de miles de jóvenes que naufragaron en el espejismo de la incomunicación. El deseo de mostrar toda una experiencia intelectual y todo un trabajo frustrado de búsqueda de una poética original, al mismo tiempo que la intención de delatar de qué modo por vía puramente premeditada, mecánica y filosófica no es posible establecer una poética. Y eso lo saben, lo dijeron después otros teóricos y hacedores de la poesía contemporánea. La verdadera crítica de la poesía se hace escribiendo la poesía, que es la crítica de la poesía anteriormente redactada.
Sí, ¿qué cosa es la crítica de la poesía de Paul Valéry? Pues la poesía que escriben posteriormente a Valéry, Yeats, Eliot, Pound, etc. Y la crítica de Valéry a la poesía anterior no reside en los textos de Valéry, que son reflexiones sobre sus creaciones poéticas, sino en la Jeune Park, en el Cementerio Marino, en toda la obra de Hacedor de Valéry. Es decir, tiene esto que ver con la vieja idea de que el crítico puede ser el mismo poeta el crítico, y en el fondo algunos de los más grandes críticos son poetas, pero el gran crítico es posterior al poeta, es el que digiere y analiza la obra del poeta, aunque activa e intelectual y hasta creativamente en un momento dado participe de la observación de la obra del poeta. En el caso del poeticismo, sus noveles constructores seguimos escribiendo después de la dispersión del grupo, provocada por los ineficaces lineamientos estéticos que animaron el vano esfuerzo conjunto. Quienes formamos esta peregrina escuela, dejamos un poco de piel en la alambrada. Ninguna. El poeticismo dentro del contexto de la poesía mexicana no tiene ninguna importancia. Si quienes participaron en el poeticismo no hubieran después dado libros tan importantes o fundamentales en la poesía mexicana, ahorita nadie se acordaría del poeticismo. Como ahorita nadie se acuerda del agorismo, por ejemplo. Es decir, los agoristas no dejaron nada de importancia. Entonces es muy importante dentro de la biografía personal de quienes fundaron ese movimiento, pero ya dentro del contexto de la poesía mexicana yo creo que no tiene ninguna importancia. Sus primeros libros, sus primeros ensayos en el poeticismo, es su primera búsqueda. Y posteriormente me tocó a mí la suerte de editar uno de sus más bellos libros, que es El tigre en la casa. Y digo que tuve la suerte porque fue Salvador Elizondo quien me habló de este libro y finalmente pudimos llevarlo a la imprenta en la editorial de la Universidad de Guanajuato, allá por los años 70. En la autobiografía Un fracaso, pues mi primer problema generacional era este. Puedo hacer la crónica de mi propio fracaso, pero tengo derecho a decir que han fracasado con sus intentos iniciales mis amigos de generación. No creo tenerlo. Creo que eso deberían decirlo ellos mismos y que de alguna manera esa crítica la han ejercido sobre su obra juvenil, no publicándola, sepultándola en los considerables baúles que los muy extensos poemas poeticistas ocupaban. De modo que me dediqué a hablar en general de la obra de otras personas, la de Montes de Oca en especial, que después se liberó completamente de esas trabas un tanto racionalistas que imponía nuestra concepción poeticista, y empezó desde muy joven, verdaderamente desde su primer libro a producir una poesía extraordinariamente original y poderosa. Pero además inscribí críticamente algunos de los textos que me parecían reveladores, cuando menos de una inquietud novedosa. Si algún mérito tenía el poeticismo, pues era esa rebeldía y esa constancia cultural que nos llevó a llevar registro de todo lo que se había publicado, pero también esa resistencia a repetir librescamente lo que otros poetas habían hecho. Eso es Autobiografía de un fracaso. El poeticismo pugnaba por la racionalización de las diferentes técnicas para crear imágenes en poesía y para asignarles un valor en el poema de acuerdo con su complejidad, originalidad y claridad. El poeticismo, más que un proyecto ignorante y estúpido, según el decir del propio Elizalde, fue un proyecto equivocado que salió de madre a destiempo. Partía de una idea en el fondo mecánica y conceptual de la creación literaria. Pretendía la univocidad de lo poéticamente expresado. Conocí a Eduardo Lizalde cuando yo era muy joven y él lo era mucho más. Esto nos dice el poeta español Ramón Xirau,
quien por entonces vivía enfrente de don Enrique González Martínez. Pues bien, Lizalde, González Rojo, Montes de Oca, a veces González Cosío, estaban entregados a fundar un nuevo movimiento, el poeticismo. Por cierto, ¿qué se habrá hecho aquel tomo enorme que contenía todas las doctrinas poeticistas? Recuerdo muy bien que en casa de don Antonio Castroleal, donde había una reunión de escritores, me confesó que no estaba interesado en lo absoluto en la literatura y que no se ocupaba de leer a ningún poeta contemporáneo. Así le enviaran pilas de libros. Le entregué Cada cosa es Babel con una dedicatoria en que le llamaba yo el mayor poeta de México, y no creo que se haya ocupado de leer una sola línea como prometió hacerlo. De modo digo que como Agorostiza tratamos también muy superficialmente a Prados, hombre muy amargado por el golpe del exilio español. A la altura de los años 58 vivía prácticamente recluido en su pequeño departamento de la colonia Cuauhtémoc, donde vivían también Arreola, Pitamor y otros escritores en ese periodo. Y pues no conservamos con él una amistad tan íntima como para permitirnos semejantes bromas. Alto Laguirre murió muy joven, por ejemplo, y era un hombre mucho más abierto y tratable que Prados. Yo no traté personalmente de los poetas españoles, más que pues muy lejanamente y en sus años viejos al viejo León Felipe, que era muy simpático, como todos sabemos, y al extraordinario y fascinante Pedro Garfias, que sí era un hombre de taberna y de la avenida Juárez y de las cantinas de la ciudad, que convivía en todas las ciudades de la República con todos los poetas jóvenes. Los principios poeticistas, originalidad, claridad y complejidad, que al poeta Bonifaz Nuño producían un regocijo cercano a la indisposición física, eran por sí mismos la imagen de la obviedad y la contradicción. Porque qué gran literatura no es compleja y clara y original. Se trataba de combatir la poesía fácil, vaga en su significación e imprecisa en verbo y concepto. Poesía seductora, provocadora de emociones y fácil de imitar. Si bien es cierto que el poeticismo fracasó en el momento de su nacimiento, como dice Salvador Elizondo, Eduardo Lizalde destaca entre los poeticistas por la tenacidad de su enfrentamiento con el misterio insondable, o el tigre, de la materia esencial de la poesía, el lenguaje y el ardor particular de una batalla, la del poema. Otros intereses ajenos a los de la poesía marcan las tentativas de Lizalde. La política de convicciones inamovibles y la cinematografía complementarán el impulso experimental del poeticismo. Sobresale de su obra de entonces la pureza de imagen, aún sobre el efecto de propaganda política inmediato, sin dejar de notarse la enjundia ideológica del poeta y su sensibilidad, que frisa en todo momento la morbidez decadente y terrible de sus imágenes. Así pues, los invitamos mañana a una entrevista más con este poeta inmenso, Eduardo Lizalde. Telemundo. Cuatro generaciones de fotógrafos han capturado cada faceta de la vida en el planeta Tierra con gran calidad y valor estético para la revista National Geographic. En ocasión de los 150 años del descubrimiento de la fotografía, se presenta la exposición Odisea, el arte de la fotografía en
Sangra. El tigre está cerca. Algo sangra. El tigre está cerca. El tigre está en casa. Esta línea es mucho más que una imagen terrorífica en el orden de las imágenes. Es algo así como la huella fosilizada a partir de la cual se reconstruye todo el esqueleto del dinosaurio que la imprimió. Es el don del poema, o más ciertamente del poeta, el de poder remontarse y remontarnos al origen mítico de la poesía. Del tigre en la casa. Samurái, sin que el tigre me advierta, logro entrar en la casa. La fiera duerme, eludo el charco de su baba negra. En mi sigilo soy invisible casi. Me he descalzado incluso de las plantas del pie junto al umbral. La boa, construida en aros de compacto silencio, la nauyaca de vidrio lubricado, son junto a mí el estruendo. Pero el tigre adivina, como en la selva sola de estertores constantes de ruidos automáticos, los ojos de sus víctimas miran por él cuando se duerme. Ha descubierto mi presencia en la intranquilidad traidora y cantarina del canario. Y, por supuesto, en este cambio de actitud, los lectores y los escritores lo saben, influyen otras lecturas, otras influencias, otras convivencias. Yo pienso que el trabajo del poeta, y lo digo con bastante frecuencia, igual que el trabajo del artista de cualquier rama, musical o plástica o escultórica o narrativa, no se desarrolla de manera individual, no se desenvuelve de manera individual. De alguna manera los trabajos singulares de un periodo determinado de la literatura local o mundial son siempre parte de los trabajos de una generación. Siempre que se observa el producto, la producción literaria de una generación, sea la del 27, sea la del 98 en España, sea la de contemporáneos en México, sea la del Ateneo en México, al principio del siglo o final del 19, se observan una serie de rasgos, de datos, de correspondencias, de comunidad de intereses, de gustos, de concepciones, de libros leídos, etcétera, etcétera. Así que son siempre parte de los trabajos de una generación, los trabajos singulares de un periodo. Y claro, sí me marcaron lecturas de poetas muy cercanos a mi generación, un poco mayores que yo como Sabines y algo mayores que yo como Bonifaz. Tiene dos etapas muy bien marcadas. La de su primer libro, Cada cosa es Babel, un libro más importante de lo que hemos supuesto siempre, y la que se desarrolla a partir de El tigre en la casa. Pero creo que Eliot era quien afirmaba que el estilo natural es el estilo del clásico.
Sé que la palabra clásico es muy peligrosa, sin embargo, sí estoy de acuerdo con Eliot, y en ese sentido, Sabines, que nos perdone Sabines, que lo estamos comparando a Eliot, ¿no? Porque Sabines piensa otra cosa de la poesía, pero en eso coinciden, al menos en cuanto a que aquello que toca las fibras más finas del alma humana es lo que verdaderamente puede ser colectivo. Ahora, esto, el hecho de que, por ejemplo, a ti te digan Eduardo Elizalde es un poeta del amor desdichado, ¿te resulta un juicio afirmativo? ¿Piensas que es exacto o sientes que limita una lectura del Tigre en la Casa? Bueno, pienso que es la impresión que puede dar a un lector que no conozca al autor y que tiene siempre la tendencia a identificar al autor con lo que produce. Sobre eso he dicho varias veces que el poeta, de alguna manera, cuando aborda un tema, suele actuar como el novelista, que maneja un personaje, el personaje de un criminal, vamos a suponer, que maneja a Dostoyevsky o que maneja a Musil en una novela, o el personaje de un idiota, como los hay también en las novelas imponentes de Musil, pero no porque intente identificarse con ese personaje, sino porque trata de retratarlo con una fidelidad tal que el personaje toma carnes y vive de manera convincente en la obra o en la novela. Esto es lo que le pasa al poeta cuando trata de manejar sentimientos que no son precisamente los suyos. Desde luego que no se puede hablar los 17 años de las cosas que yo hablo en El Tigre en la Casa, porque no se tiene a los 17 años la experiencia social, vital, que requiere un libro de la madurez de la persona como este. El verdadero tema de la poesía de Elizalde es la relación entre el nombre y la cosa. En esa relación misteriosa reside la potencia de la imagen poética. Por la imagen avanza desde la palabra, desde el grafismo verbal hasta la sensación, término extremo de la forma más interesante de los efectos de una causa. El nombre deja marca, trastorna el laberinto digital, cicatriza y se abre su herida terminada o no, como la piel del lago con la quilla de la palabra guijarro. Pero solo muy parcialmente es autobiográfico lo que yo trataba de mostrar en El Tigre en la Casa, y por eso tuve que suprimir, descartar una gran cantidad de materiales. Lo que traté de expresar es precisamente una imagen suprema de lo que es el padecimiento humano por el amor, por el infortunio amoroso, por la desgracia amorosa, que, como lo he dicho 1000 veces en alguna entrevista, porque ese libro fue bastante leído para mi fortuna, por las relativamente grandes minorías de nuestros lectores en el país. Como le he dicho, el infortunio amoroso ocupa más espacio en la vida de todos los hombres que la felicidad suprema. Vacía la trampa de oro, sobredorada, el oro sobre el oro, de esperar inútilmente al tigre. Oro en el oro, el tigre, incrustación de carne en furia, el tigre, mina de horror, llaga fosforescente que atraviesa la sangre como el pez o la flecha, rastro de sol. La selva se ilumina, abre sus ojos para ver pasar la luz del tigre. Y a su paso, midas, las hojas, ojos, flores desprevenidas, crótalos dormidos, ramas a punto de nacer, libélulas doradas de por sí, gemidos de cachorros, se doran, se platinan. Y el tigre pasa frente a la trampa absorta, amada, y la trampa lo mira, dorándose, pasar. La fiera huele acaso, la insolente carnada convertida en rubí, lame sus brillos secos de aparente jugo, pisa en vano el aterido resorte de cristal o nácar del cepo inerme ahora. Escapa el tigre y la trampa se queda como la boca de oro del niño
frente al mar. Sus primeros libros, sus primeros ensayos en el poeticismo, es su primera búsqueda. Y posteriormente me tocó a mí la suerte de editar uno de sus más bellos libros, que es El tigre en la casa. Y digo que tuve la suerte porque fue Salvador Elizondo quien me habló de este libro y finalmente pudimos llevarlo a la imprenta en la editorial de la Universidad de Guanajuato, allá por los años 70. Lizalde ha sido siempre amigo de los tigres. En Cada cosa es Babel, más bien del lince, pregunta Ramón Xirau en un artículo que publicó en el Novedades en 1983. Algo sangra. El tigre está cerca. Hay un tigre en la casa. Los tigres son feroces. Lo feroz de los tigres somos nosotros mismos, hijos de nuestro odio, cuando nos ponemos a odiar como una fiera. El infortunio amoroso ocupa más espacio en la vida de todos los hombres que la felicidad suprema, pero no me considero desde luego una persona infeliz en ese terreno, al contrario, me considero muy afortunado. De modo que son, claro, parte de las experiencias biográficas del autor las que están sirviendo de sustento, de pasto fundamental a la expresión de estas pasiones. Pero lo que yo intentaba con el libro era eso, la imagen universal, producir en sus momentos más álgidos y más insoportables y más terribles los padecimientos del infortunio amoroso en distintas personalidades. Aunque esto no sea notorio en el libro, ya digo que pues todo proyecto implica por necesidad su fracaso. Es solamente el acercamiento a la obtención del propósito. Sí, sin embargo, el libro hizo un efecto mucho más inmediato que Cada cosa es Babel en los lectores que lo pudieron captar o leer con gusto, porque el tema es naturalmente más asequible. Pero yo insisto en que desde el punto de vista de su factura literaria, pues un texto puede ser muy comprensible para los lectores. Un texto de Octavio Paz o un texto que tiene textos de gran facilidad expresiva, pero no de estructura simple, o un texto de Sabinis o uno de Bonifaz Nuño, pueden ser captados y gozados en distintas medidas por distintos lectores. Pero esto no implica que todo lector, si no está suficientemente informado, perciba las virtudes estéticas o técnicas o poéticas o literarias que un texto tiene. Es decir, el goce y el éxito de un libro no tienen que ver con su fortuna literaria. Ya que citabas a Eliot, con cuyo juicio estoy de acuerdo, recordaba yo dos frases que me han impresionado mucho siempre. Una es, desgraciadamente olvido al autor, pero acabo de leerla e inscribirla por ahí, pero es un famosísimo crítico y autor francés. No es Diderot, desde luego, no es uno de los hombres del siglo de las luces, pero es un hombre cercano a esta generación, que dice: los libros nuevos son para los lectores, los libros clásicos, los libros viejos son para los escritores. Así que tiene algo que ver con lo que dice Eliot. Pero lo que sucede es que los libros nuevos se convierten en clásicos a la larga, están naturalmente, si tienen la adecuada calidad, pues condenados a esa condición. Y la otra es la de Eliot. Todo libro verdaderamente nuevo en la literatura de cualquier lengua y cualquier país, no lo dice con estas palabras exactamente, pero esta es la idea, es un libro que tendrá que esperar 3, 4, 5 generaciones para ser entendido. En la tristeza. Ella murió, Dios mío. ¿De qué manera han de vivir los otros? ¿Cómo vivir si ha muerto? ¿De dónde leña ha de tomar el hacha si a cada tajo el árbol vuelve a la semilla?
pero en verdad seguimos en la casa del tigre y de la perra muerta. Estoy trabajando ahora en un libro sobre Joyce, por cierto, Joyce y la música, no Joyce y la literatura, para lo que no estoy calificado. Y he con ese motivo investigado una gran cantidad de cartas, de correspondencia, de materiales cruzados entre Joyce, entre Eliot, entre Pound, entre Joyce y Pound. Se han perdido, por cierto, muy numerosas cartas de Joyce a Pound. Y recuerdo, entre las admirables hazañas de Pound, la heroica batalla que dio, casi sin ser agradecido por Joyce en su caso, por ejemplo, porque los escritores, los editores y los lectores significativos de ese tiempo entendieran lo que estaba haciendo Joyce. Pound actuó con una conciencia y una generosidad verdaderamente notables en ese periodo. Este es el papel que algunas veces consuman ciertos libros de memorias o ciertas tareas de reconsideración crítica que pocas gentes han hecho con tanta generosidad en nuestro país. Por eso me parece de tal manera admirable la obra de Octavio Paz, que es el único poeta que con esa precisión, disciplina, extensión, rigor y brillantez ha logrado hablar de toda la literatura mexicana. Un hombre, una obra que ha cambiado nuestro paisaje poético. Eduardo Lizalde. Unos años antes de Poesía en Movimiento, era conocido por un libro inteligente y, al mismo tiempo, sensible. Cada cosa es Babel, 1966. 10 años después, publicó El tigre en la casa. Fue el año de su aparición en el sentido fuerte de la palabra. La aparición de un poeta verdadero tiene algo de milagroso. Desde entonces, Lizalde ha publicado varios libros de poemas, cada uno con mayor precisión y limpieza, no exento de piadosa ironía. Es una operación sobre el cuerpo de la realidad. Mirada a cuchillo de cirujano, mirada de moralista, mirada de enamorado. Grande y dorado, amigos, es el odio. Todo lo grande y lo dorado viene del odio. El tiempo es odio. Dicen que Dios se odiaba en acto, que se odiaba con la fuerza de los infinitos leones azules del cosmos, que se odiaba para existir. Nacen del odio mundos, óleos perfectísimos, revoluciones, tabacos excelentes. Cuando alguien sueña que nos odia apenas, dentro del sueño de alguien que nos ama, ya vivimos en el odio perfecto. Nadie vacila como en el amor a la hora del odio. El odio es la sola prueba indudable de existencia. Y el miedo es una cosa grande como el odio. El miedo hace existir a la tarántula, la vuelve cosa digna de respeto, la embellece en su desgracia, rasura sus horrores. ¿Qué sería de la tarántula, pobre, flor zoológica y triste, si no pudiera ser ese tremendo surtidor de miedo, ese puño cortado de un simio negro que enloquece de amor? La tarántula, oh Becker, que vive enamorada de una tensa magnolia. Dicen que mata a veces, que descarga sus iras en conejos dormidos. Es cierto. Pero muerde y descarga sus tinturas internas contra otro porque no alcanza a morder sus propios miembros y le parece que el cuerpo del que pasa, el que amaría si lo supiera, es el suyo. Fue tal vez el descubrimiento del abismo que media entre el nombre y las cosas, acerca del que trata Cada cosa es Babel, lo que hizo que la poesía de Lizalde diera un vuelco convulsivo. Desde su publicación en 1970,
el impacto de El Tigre no ha disminuido, y a pesar de que conserva el tono expositorio, mesurado y hasta didáctico de extracción poeticista, y de que no dejan de escucharse las resonancias o ironías culteranas, todo está aquí investido de violencia. De una violencia y de un sentimiento nihilista que se expresa por imágenes de una atroz belleza que no tiene, ciertamente, paralelo en la historia de nuestra poesía. Los invitamos mañana a seguir los pasos del poeta Eduardo Lizalde y a sentir con él la presencia de El Tigre en la casa. Y estudiosos. Entrevista a Fernando del Paso. Según Eduardo Lizalde, el cómo decir correctamente un poema deriva principalmente de la época en que éste se realizó. La poesía está ligada a las costumbres, vocabulario y forma de vida de una nación. Justamente nuestro siguiente programa Entrevistas nos presenta una conversación con Eduardo Lizalde. Acompáñenos a ver esta interesante emisión. La presencia animal del lince en cada cosa es Babel, de El Tigre y de la zorra, son una constante en la poesía de Lizalde. El lince es el ojo a quien nada se escapa. La zorra es la sagacidad, la astucia, y el tigre el instinto terrible. Es este instinto de violencia y de fuerza el más reiterado en la poesía de Lizalde. Una aparición que se vuelve permanente. El tigre en la casa mayor, tigre, tigre, y las memorias del tigre afirman la preferencia de la fiera. ¿Cómo surgió la idea de que fuera el tigre
la fiera que recorriera tan importante trecho de tu poesía, al grado tal que tu poesía reunida lleva por título Memoria del Tigre. Memoria del Tigre, claro. Bueno, es un accidente y tiene que ver, pues claro, con obsesiones tanto literarias como infantiles. Los primeros libros que yo leí y los primeros cuentos que intenté escribir tenían que ver con el mundo selvático, con el mundo de los animales, porque claro, leí, como casi todo el mundo en mi época, Salgari, porque leí Rudyard Kipling, naturalmente, el libro de las tierras vírgenes, y porque después empecé por accidente, a hacer lecturas sobre cuestiones zoológicas. Pero hubiera yo podido igual, por eso digo que es un purísimo accidente, hubiera yo podido igual escribir un larguísimo poema alrededor de cualquier otra imagen. La imagen es siempre un pretexto para verter en ella todo lo que ocurre en el universo, y algún filósofo lo dice por ahí, un punto en el que describimos durante 20 años es eso, el espacio a partir del cual se puede describir el universo entero. Tengo un poema por ahí, irónico, posterior al Tigre en la casa y a Casa Mayor, por supuesto, que está incluido en Memoria del Tigre entre los poemas sueltos, en que precisamente digo, tanto el mulo como el tigre son inagotables. Se podría hacer tanto sobre el mulo como sobre el tigre infinitos textos y poemas. Una imagen no se agota, ni en un libro, ni en un poema, pero no la del tigre, ninguna otra imagen. Es entonces simplemente un accidente, además de que siempre me pareció fascinante la figura del tigre, que empecé a explorar hasta desde el punto de vista de los técnicos en biología y de los zoólogos. Es efectivamente una joya de la naturaleza, una terrorífica joya de la naturaleza, ¿no? En el libro La Casa Mayor confirma la pasión y el vigor de la poesía de Elizalde. Es a veces narrativo, anecdótico y coloquial, prosaísmo deseado, humor seco y en algún momento carcajada estruendosa, como lo son las carcajadas de Elizalde. En el abrevadero de la providencia, en la derrota y en el tigre negro, otra cantina del peonaje bravo y de los camioneros de la vieja calzada de la Viga, recalábamos también irresponsables y sospechosos señoritos cultos que hablaban de poetas ignotos y bebían como los conocidos. Ahí se infamaba a Heidegger, ya entrada la sesión en su noche. Era Gauss nuestro guía y reticente domador académico. Se bordaba en el ser para la muerte que parecía lejana entonces, o se blandían los textos revolucionarios como alfanjes en llamas. Ahí, mesas intactas y sus continentales desperfectos, las molduras que nuestras voces guardan, incluso algunos vasos de frágil piel, siguen los mismos. Y si se tiene experta mano de jugador de naipes o dominó tramposo, se perciben al tacto en la vajilla las mismas desportilladuras. Es otro deterioro el que nos estremece. El cantinero, dato, espejo. Hace muy poco un roble es un anciano. Elizalde parte de lo anecdótico para llegar a altos niveles poéticos. Estamos en la cervecería, también en la muerte. Pero pienso en la muerte, un áspero humor sopla, corre, como un frío, huele a tanino, como un tiempo fermentado, un vino enfermo. Áspero humor. De esto precisamente trata buena parte de la poesía de Elizalde. Alguien, acaso la muerte, persigue al tigre, persigue al poeta,
lo acecha, caza, venadea, tigrea, destruye. Por eso me fascinó tanto aquel poema de Blake que ya he citado con frecuencia y que me impulsó a dar título a esa antología que tú señalabas, Tigre, Tigre, que me decías tú mismo. Nadie ha advertido que Tigre, Tigre es pues un homenaje a Blake. Es nada menos que el primer verso del célebre poema, Tiger, Tiger, Burning Bright, etc. El poema de Blake, hay una línea en él en que se dice, hizo el cordero el que te hizo a ti. Me pareció una luminosa observación poética y metafísica de Blake. El mismo creador ha producido a la criatura más inocente y a la monstruosidad más terrible, al criminal más bello de la naturaleza, que es el tigre. Entonces son simplemente obsesiones y devociones y gustos literarios los que te empujan a explotar una determinada imagen, y el material se va acumulando alrededor de ella. Es como, ya lo he dicho otras veces, como la del novelista que trabaja alrededor de un tema y llega un momento en que tiene en la mano tal cantidad de material que ese es el material que tiene que servirle para expresarle todo. Se vuelve un instrumento, se vuelve un pretexto, se vuelve un camino para expresar todo lo que uno quiere o necesita o piensa que puede expresar. Toda imagen es pretexto para la literatura, y por eso es infinita la literatura. El tigre ha sido inspiración para un buen número de escritores. Ernesto Mejía Sánchez cita a Oviedo y Valdés, Las Casas, el padre Acosta, Quiroga, Sarmiento, Jorge Isaac, Vasconcelos y otros muchos. En la poesía está Rubén Darío, Borges y Bonifaz entre los latinoamericanos, pero quien ha ejecutado la última proeza es Eduardo Lizalde, teniendo alguna vez el tigre en la casa. Ahora, este tigre tiene un antecedente en la obra de Eduardo Lizalde en 1960, que seguramente fue un texto de factura anterior, pero es un texto en prosa titulado Pablo y el tigre. Y sobre esta parte de la obra de Eduardo Lizalde, que quizá es la menos estudiada porque son textos que no se han reeditado, quisiera que platicáramos. ¿Por qué no has vuelto a editar esos cuentos? ¿Sigues escribiendo narraciones? ¿O cuál es tu opinión sobre la incursión de Eduardo Lizalde en la prosa narrativa? Si te refieres al libro La Cámara, se publicó en 1960, sí, en la colección de poemas y ensayos y relatos de la universidad, donde después se publicaría Cada cosa es Babel. Precisamente, pues cuando observé que no caminaba exitosamente mis textos poéticos, decidí publicar cuentos, relatos, también marcados por el poeticismo y por sus vicios, desde mi punto de vista, desde los años 20, desde mis años 20 en adelante, así que son cuentos de juventud, todos ellos. Decidí publicar un conjunto de cuentos que titulé La Cámara, en donde hay también una miscelánea de estilos. La Cámara es un cuento más bien realista, empujado pues por las lecturas de toda la novelística y toda la narrativa contemporánea, ¿verdad? Por Rulfo y por Hemingway y por todos los autores que necesariamente admirábamos los lectores de mi generación. Y hay ahí otros cuentos. Eso, el Tigre y Pablo, fue el intento de todo un poema en prosa sobre un tema infantil, que recogía por otra parte pues experiencias sociales en la ciudad y que está tocado de cierta demagogia social realista que yo quería moderar con una calidad literaria adecuada. Mucho se ha escrito sobre la obra de Lizalde. Mejía Sánchez
nos cuenta, por ejemplo, su entrevista en París con Pablo Neruda. Había conocido a Elizalde en 1970, leyendo unos poemas de El Tigre en la casa que le impresionaron mucho. De México recordaba con aprecio, aparte en Estroza y de Revueltas, a Cardona Peña y a Efraín Huerta. Se detuvo un momento para elogiar a Elizalde. Ese poeta que ustedes se sacaron de la bolsa en Caracas, ese es bueno. Le hice ver que Elizalde debió conocerlo jovencito, principiante, y que ahora había crecido por todas partes, que lo único que habíamos hecho en Caracas era darle la alternativa. Vacía la trampa de oro, sobredorada, el oro sobre el oro, de esperar inútilmente al tigre. Oro en el oro, el tigre, incrustación de carne en furia, el tigre, mina de horror, llaga fosforescente que atraviesa la sangre como el pez o la flecha, rastro de sol. La selva se ilumina, abre sus ojos para ver pasar la luz del tigre. Y a su paso, midas, las hojas, ojos, flores desprevenidas, crótalos dormidos, ramas a punto de nacer, libélulas doradas de por sí, gemidos de cachorros, se doran, se platinan. Y el tigre pasa frente a la trampa absorta, amada, y la trampa lo mira, dorándose, pasar. La fiera huele acaso, la insolente carnada convertida en rubí, lame sus brillos secos de aparente jugo, pisa en vano el aterido resorte de cristal o nácar del cepo inerme ahora. Escapa el tigre y la trampa se queda como la boca de oro del niño frente al mar. Unos dicen que el tigre está en los ojos de una muchacha. Puede ser. Yo los he soñado y sufrido con peligro, bochorno, avaricia. El mar en un microscopio electrónico, temido, amado, solo poseso como al descuido o por golpe de audacia. El tigre en la casa, el tigre en la historia natural y moral, tigres de Blake, de Borges, de Roy Campbell, de Elizalde. Tigre del tigre, con la mansedumbre de una lágrima en los ojos furiosos. Tigre que me lame las manos. Tigre como la vida misma. Aparte del amor, la muerte está presente en todo Casa Mayor. La muerte puede nacer en los seres inanimados. Silla, tú también casas. Tú también eres la muerte. Desde el primer poema estamos instalados en la desdicha del mundo. El tigre es la fuerza y es símbolo o no del hombre. El tigre real, el amo, el solo, el sol de los carnívoros, espera, está herido y está hambriento. Me quedo, tigre, solo, satisfecho, hambriento a veces, aquí en esta cantina donde el tiempo no pasa. En esta misma mesa de la cervecería La Curva, en que gastábamos la quincena y el tiempo, mi amigo Marco Antonio y yo, graves y grávidos poetas. Pido cerveza, escribo como entonces, ¿para qué?
unas líneas más o menos jocundas. Pero pienso en la muerte. Un áspero humor sopla, corre como un frío, huele a tanino como un tiempo fermentado, un vino enfermo. Comprendo que alguien me persigue, alguien apunta, alguno acecha, me caza, venadea, tigrea, destruye. Pido otra cerveza. El tigre doblemente asesino se convierte a su vez en el perseguido, acechado y dominado. Se le acerca la fiera más fiera, la muerte, de la cual el gran tigre es la presa. El tigre en la casa, por ejemplo, representa el salto del tigre de su producción, y es una exploración fascinante, violenta y fascinante, de territorios cerrados bajo llave, de la experiencia humana, de las pasiones, el desamor, la soledad, la desgracia. Hay ahí un duelo trágico entre la inteligencia, el humor redentor y el instinto animal que a todos nos posee en ciertas situaciones o momentos de nuestra vida. La zorra enferma continúa, yo creo, algunas constantes del tigre en la casa y instaura a la ironía como una forma crítica y cautelosa ante este mundo moderno. Y por hablar de su último libro, el que yo tengo en mis manos, porque me lo dio él, el Manual de Flora Fantástica, inédito todavía, creo que es una serie deliciosa de poemas en prosa, donde están sembradas plantas carnívoras, que yo creo que solo van a dejar incólume al lector superficial. Creo que al lector atento lo devorarán por completo. La zorra enferma, malignidades, epigramas, incluso poemas, vuelve a ser un manual de zoología fantástica. Burlas, veras dichas en forma de burlas, autobromismo, anti-Stalin, anti-Nixon, protesta, grito y gresca contra la sociedad en que nos desvivimos, alegría a veces, nuevamente, pero reiteradamente, el ruido y la furia, preocupación religiosa y negación de Dios, cantos, canciones. Todo esto en La zorra enferma. La zorra enferma ganó el Premio Nacional de Poesía en Aguascalientes en 1974. Con este libro, Lizalde va un paso más allá en su enfrentamiento con la palabra, un combate moral con el lenguaje como pocas veces se ha dado en la literatura hispanoamericana. Lizalde quiere que las palabras derramen sus jugos últimos, que suelten todo lo que les sobra y las galvaniza. Sus malignidades, como él la llama, contra el verbo moribundo, lo hacen demostrar que aún en los dichos vulgares hay posibilidades poéticas. Y aunque a veces habla de la estúpida metáfora que sigue royendo la poesía en español, también se vale de ella para plasmar, contra su moronismo, el dibujo de una línea perfecta. Del Tigre, libro publicado por Capún, anuncia el cierre de un ciclo, otro salto como el que marcó la vuelta entre Cada cosa es Babel y El tigre en la casa.
¿Memoria quiere decir que el tigre comienza a perderse en el pasado? Este libro reúne poemas con la presencia del tigre, como un afán de poner en claro lo pasado. De las 256 páginas, 63 son de poemas nuevos. Sin embargo, y según el decir esperanzado de don Ramón Xirau, esta última parte del libro promete ser 2 libros. Espero que sean 2, para leer con calma 2 nuevas obras de Elizalde, una de las voces más originales, no solamente en México, de la generación de los poetas de los años 50. Mañana, a esta misma hora, seguiremos adelante con La memoria del tigre y los nuevos libros de Eduardo Lizalde. En XEQ Televisión Canal 9, el canal cultural de Televisa, continuamos con Estudio 54. En esta ocasión, Diccionario Biográfico, primera parte.